Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es una bendición que nos podamos volver a reunir nuevamente a través de este medio y sobre todo es una bendición el motivo por el cual lo hacemos, que es continuar estudiando la palabra de Dios y especialmente el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar en este día, en esta que es la semana 12 de nuestro estudio con el capítulo número 6. No lo vamos a abarcar todo el día de hoy porque realmente es muy largo, es muy rico en contenido, pero estaremos viendo los primeros 8 versículos. Vamos a estudiar Apocalipsis 6 del versículo 1 al 8. Ya hemos orado y confiamos en que el Señor a través de su Santo Espíritu nos dé entendimiento y nos dé dirección para este estudio. Así que comenzamos. Bien, hermanos, y primeramente vamos a tener un bosquejo de cuál es la estructura que tiene este capítulo 6. Y vamos a ver que se puede dividir en tres secciones el capítulo 6. Una primera sección que habla de los 4 sellos y de los 4 caballos, va del versículo 1 al 8. Incluso es lo que nosotros vamos a abarcar el día de hoy únicamente. Después una segunda sección que podemos ver claramente del versículo 9 al 11, donde se habla del quinto sello, que básicamente trata de la persecución y de las consecuencias de esa persecución en los mártires y en la iglesia en su generalidad. Y una tercera sección que habla del sexto sello, al cual le podríamos llamar el gran día del Señor, el gran día de su ira, y que va de los versículos 12 al 17. Las secciones 2 y 3, si Dios lo permite, las estaremos viendo para la próxima semana. Bien, comienza este capítulo 6 hablando de los famosísimos 4 jinetes del Apocalipsis. Incluso creo que hasta una película hay por ahí, no cristiana, por cierto, pero alguna película famosa con ese título. Nuevamente, partes del Apocalipsis como esta, han sido a veces hechas mitos, mal entendidas, mal interpretadas, y vamos a ver ahora que esos 4 caballos, no nos habla de jinetes, sino de caballos, tienen un significado profundo también en el aspecto social, aparte del aspecto teológico. Entonces, este capítulo 6 nos revela lo que ocurre cuando los primeros 6 de 7 sellos son abiertos. En el siguiente capítulo, en el capítulo 7, hay una especie de paréntesis, que este espacio de paréntesis va a ser muy común en el resto del libro de Apocalipsis, y es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sellos. Esto también se va a repetir con los otros 2 septenarios, que son las 7 trompetas y las 7 copas. Igual que en los otros septenarios, podemos también identificar una diferencia entre los 4 primeros elementos, en este caso los 4 primeros sellos, y los 3 siguientes. Esto es parte de la estructura, de la arquitectura literaria del Apocalipsis. Lo vamos a encontrar en muchas ocasiones. Y bueno, finalmente mencionar que hay una correspondencia, se pueden encontrar muchas similitudes, muchas coincidencias entre estos primeros 8 versículos, bueno, todo el capítulo 6, pero principalmente los primeros 8 versículos. Vamos a encontrar coincidencias con el llamado Sermón del Monte de los Olivos, dado por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Y vamos a ir tomando por ahí algunas comparaciones que son muy, muy evidentes entre ambos. En estos 4 caballos o 4 jinetes del Apocalipsis, estos 4
primeros sellos, hay algunas constantes en ellos. Por ejemplo, una de ellas es que siempre uno de los cuatro seres vivientes es quien llama al caballo. Fíjense bien, lo vamos a analizar un poquito más adelante. No a Juan, sino más bien al caballo y a su jinete con la orden ven. Y por aquí nos vamos a ubicar también un poco en el contexto histórico para entender esto. La palabra mira, que aparece al menos en la traducción Reina Valera y en otras traducciones que yo estuve revisando también, no aparece en los manuscritos más antiguos. Aparentemente esta palabra mira, este ven y mira, fue añadido probablemente, esto no es nada raro tampoco en las escrituras, algunas adiciones que se le hicieron por los copistas, tal vez en los primeros siglos de la iglesia. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos que se tienen ahora, y en lo que los expertos consideran los mejores manuscritos, tanto por su antigüedad como por el lugar a donde se encontraron, etcétera, no aparece la palabra mira. Entonces, algunas traducciones como la nueva versión internacional, por ejemplo, ya omiten esa palabra. Y no es que le estén quitando nada a la escritura. Tenemos que adecuar el conocimiento que vamos teniendo con los descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con la arqueología bíblica. Otra característica es que los cuatro llevan a alguien sentado, aunque no se menciona específicamente, pero nuevamente en el original griego se entiende que alguien va montando ese caballo, no va el caballo solo. Y la otra es que hay una clara referencia a Zacarías capítulos 1 y 6, en ambos, en ellos ustedes lo pueden revisar en su casa. Es más, pueden ponerle pausa en este momento al video y revisarlo. Y en ambos se mencionan carros, pero carros que van siendo tirados por caballos, cuyos colores coinciden casi completamente, y algunas características de ellos también coinciden con estos cuatro caballos de los cuatro primeros sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a entrar con el primer sello, el del caballo blanco. Dice la palabra, ahí lo pueden ver ustedes en sus pantallas. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Insisto que estamos utilizando la versión Reina Valera 1960, y ahí incluye el ven y mira. La palabra mira ya les explicaba que no aparece en los manuscritos más antiguos. Déjenme primero comentar algunos de los elementos que son claros y que no tenemos mucha dificultad para identificarlos, identificar visualmente o imaginarnos la figura que Juan nos está describiendo. Bueno, se trata de un caballo blanco, y el que sale primero al llamado del primero de los cuatro seres vivientes. Y el blanco generalmente en la Biblia y sobre todo en el lenguaje apocalíptico simboliza pureza. ¿Recuerdan ese pasaje de Isaías a donde el Señor le dice al pueblo de Dios, le dice, he aquí vengamos a cuentas, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré como la blanca lana? El blanco ha simbolizado limpieza, pureza, está muy asociado con Cristo y con sus redimidos, con los seguidores de Jesucristo que han sido redimidos y a los cuales se les han dado vestiduras blancas. Tomemos en cuenta este detalle importante del color. ¿Qué más nos dice el texto? Bueno, nos dice que él llevaba un arco.
Y el arco definitivamente es un símbolo de batalla, es un símbolo de guerra, es un símbolo de lucha, pero en el Antiguo Testamento incluso a Dios se le menciona como arquero, es decir, no siempre tiene una connotación negativa como lo tiene generalmente la guerra, ya que al mismo Dios, por ejemplo en Habacuc capítulo 3 versículos 8 al 11, se le menciona como arquero y su palabra como saetas que son lanzadas por él. El otro elemento que encontramos aquí con este primer sello es la corona, y la corona definitivamente que es un símbolo de victoria, más que símbolo de autoridad, como lo son los cuernos que vimos hace una semana, que tenía aquel cordero inmolado con 7 cuernos y siete ojos. La corona es símbolo de victoria principalmente, aunque desde luego también representa autoridad. Y luego encontramos una expresión que es única en el Apocalipsis y es única sobre todo en la apertura de los sellos, que es la expresión venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Y bueno, una de las cosas en las que más han discutido los teólogos a través de toda la historia de la iglesia es la identidad o la interpretación correcta de quién es o a quién representa o qué representa este caballo blanco que sale con la apertura del primer sello. Y miren, hay por lo menos 10 propuestas exegéticas diferentes, entre las cuales hay algunas muy serias, muy fundamentadas, otras definitivamente que no lo son. Y las interpretaciones exegéticas van desde quienes identifican a Cristo en este caballo blanco hasta quienes identifican al anticristo, pasando por otras interpretaciones como emperadores romanos, como los partos, unos de los enemigos históricos de los romanos, esa civilización que floreció en lo que hoy es Irán y que llegó a ser verdaderamente una piedra en el zapato del Imperio Romano. No los pudieron finalmente conquistar nunca y los partos usaban mucho el arco. Entonces algunos en una visión más historicista, más histórica del Apocalipsis, a veces lo identifican con los partos. Creo que la identificación más popular, aunque no la más correcta, es que se trata del anticristo. Y miren, con el Apocalipsis debemos de tratar de evitar lo más posible las interpretaciones dogmáticas a donde alguien dice, significa esto y no hay más posibilidad. Ese es el significado. Hay algunas partes del Apocalipsis a donde esto es posible, donde esto es muy claro. Hay otras en las que realmente es difícil, hay que hacer todo un análisis que grandes hombres, grandes teólogos a lo largo de la historia de la iglesia lo han hecho para tratar de interpretarlos. Les decía, la interpretación más popular actualmente, sobre todo en corrientes dispensacionalistas, en corrientes pentecostales, premilenialistas, pretribucionalistas, etcétera, es que se trata del anticristo. No todos estamos de acuerdo con eso y nosotros vamos a seguir, en este caso, autores como George Ladd, como Kuhlman, como John Stan, y junto con ellos creemos que se trata del Evangelio de Cristo. Creemos que no es exactamente el Señor Jesucristo de quien está hablando este primer caballo, sino que es el Evangelio de Jesucristo, que verdaderamente ha salido venciendo y para vencer. Esto es congruente con el color blanco, con lo que representa el blanco. El arco podemos entender que representa la lucha, la batalla del Evangelio contra la mentira, ahí sí, contra la misma mentira del anticristo. La corona
representa la victoria final, esa victoria final del Evangelio, esa victoria final del reino de Dios. Y la expresión venciendo y para vencer se le aplica totalmente. Entonces, junto con estos y muchos otros autores, nosotros tomamos esta posición y creemos que el primer sello, el caballo blanco que sale después del primer sello, representa al Evangelio, ese Evangelio que antes de que salgan los otros tres caballos, que ahorita vamos a ver que tienen una interpretación mucho más clara, sale el Evangelio, ese Evangelio que comienza a ser extendido ya en la época en la que Juan está escribiendo este
con los otros sellos. El tercer sello se abre y sale el caballo negro. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo y su jinete, quien lo monta, son símbolos de comercio, pero no de cualquier comercio, sino de ese comercio voraz que produce escasez, carestía, hambre y muerte. Negro es les decía en el lenguaje de Juan y en el lenguaje del Apocalipsis, más bien el mal es representado por el color rojo y el negro es el color de la noche y de la oscuridad. Lo vemos inclusive unos versículos más adelante en Apocalipsis 6:12, un poco más adelante en capítulo 8, versículo 12. También es el color relacionado con la muerte y con el luto, como también se revela en Jeremías capítulo 4, versículo 28. Por favor, vayan ustedes consultando cada una de estas referencias bíblicas. Y miren, les decía, esto está relacionado con el mercado, con el comercio, con la condición económica. Y a lo mejor no es casualidad que existe un término muy conocido en nuestra vida moderna que es el mercado negro, ¿verdad? Cuando las cosas se comercializan ilegalmente, cuando las cosas se comercializan de una manera que tratan de burlar incluso las leyes para tener ganancias mayores, y hablamos del mercado negro que se da en prácticamente todos los productos en los que hay un mercado normal, hay un mercado negro también. Entonces, vemos que este caballo negro, va montado por alguien que tiene una balanza en su mano. Es todo lo que tiene. No hay un arco, no hay una espada como en los otros casos, es una balanza. Y esa balanza representa el comercio en el sentido de que sirve para pesar las cosas. Déjenme decirles también que no era normal en el siglo I de nuestra era, cuando Juan estaba escribiendo, que el trigo y la cebada se pesaran. Habitualmente no era por peso, era por medidas. Había ciertas medidas de volumen, digamos como litros, o no exactamente litros, pero medidas de volumen, con las cuales se medía y se comercializaba con estos granos básicos. Hablemos de que estar mencionando el trigo y la cebada es como si para nosotros en nuestra cultura estuviéramos hablando del maíz y del frijol, probablemente, trigos básicos para la alimentación de la gente. Y entonces normalmente no se pesaban, excepto en épocas de escasez y en épocas de hambre, en épocas de hambruna. Entonces tenía que pesar. Hay referencias bíblicas también sobre esto. Siguiendo con el análisis de este texto, hay algunas palabras que a lo mejor no las entendemos bien si no tenemos el contexto completo. Por ejemplo, denario, se habla aquí en este versículo que estamos viendo, del versículo 5, perdón, dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario era el salario que generalmente se pagaba por un jornal, entendiendo que un jornal era un periodo de trabajo de 12 horas, no de 8 horas, como es en la vida moderna. Era también el salario que habitualmente se le pagaba a un soldado. Eran los denarios de plata. Para que lo contextualicemos, hoy en México el salario mínimo diario es de 123 pesos. Entonces, solamente para que nos vayamos ubicando en nuestro contexto, pongamos que equivale a 123 pesos. Fíjense que me di a la tarea de averiguar
cuál es el precio del trigo actual en México. El precio del trigo también se mueve como si fuera parte de la bolsa, parte del mercado internacional. Y bueno, aunque los precios se dan por tonelada, yo aquí lo puse por el equivalente por kilogramo y está cotizado en 4.40 el kilo, 4 pesos con 40 centavos el kilo, que es lo que equivale más o menos a 2 libras, porque dice aquí 2 libras de trigo por un denario. Esto es como si 2 libras o más o menos el equivalente de un kilo se elevara de 4.40 que está hoy a 123 pesos, el equivalente de un denario. Estaríamos hablando de una inflación de 2.795%. Quienes ya contamos algunos años en nuestra vida y nos tocó vivir en los años 80 y principios de los 80 y principios de los 90, en México vivimos una inflación terrible. Y sé que otros países, incluso en Latinoamérica, como Colombia, como Argentina, han vivido hiperinflaciones terribles. Sin embargo, aún en lo que vivimos aquí en México, nunca llegó a ser una inflación de 2.795%. Así que aquí nos está hablando de una carestía excesiva. El precio de la cebada actualmente está en México en 1 peso con 78 centavos el kilogramo. Si aquí estamos hablando la escritura está hablando de 6 libras de cebada por un denario, y 6 libras equivalen más o menos a 3 kilos, entonces entenderíamos que se eleva de 1.78 a 41 pesos el kilo. Y esto estaría hablando de una inflación de 2.303%. Miren, es importante que vayamos contextualizando cada una de estas partes de la escritura para entenderla, porque si no, no tiene mucho sentido. Pues sabrá Dios que es un denario y el trigo y la cebada y las libras, que a lo mejor son términos con los que no estamos muy familiarizados, pero cuando lo contextualizamos, entendemos que este caballo negro está hablando de carestía, de escasez, de hambruna, a tal medida de que granos básicos indispensables para la alimentación del pueblo se elevan desmesuradamente. Y otro dato interesante es que hay una voz que sale de en medio de los 4 seres vivientes. Aquí hay 2 voces, ¿verdad? La primera voz que le dice al caballo, ven, para que salga, pero después se nos menciona que oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, y es una voz despersonalizada, no nos dice si es uno de los seres vivientes, sino de en medio de los seres vivientes, y alguien lo ha dicho y creo que con mucho sentido, es una voz despersonalizada como llega a ser la voz del mercado. Hay veces que nosotros nos enteramos en las noticias simplemente de que el petróleo baja desmesuradamente o sube desmesuradamente, de que el precio de metales preciosos como el oro o la plata tienen unas variaciones tremendas, pero granos inclusive como el trigo, como la cebada, como el frijol, como el arroz, como el mismo café, tienen movimientos bruscos, y quienes somos ignorantes a lo mejor en esos temas de economía o de macroeconomía, nos preguntamos, ¿y quién decide esto? ¿Quién lo decide? Y la respuesta es el mercado. Es el mercado. Sí, pero ¿quién es el mercado? Debe de haber personas de carne y hueso, personas que toman decisiones, personas que dicen qué es lo que se tiene que hacer, que imponen los precios. El mercado ha llegado a convertirse en algo subjetivo, en algo despersonalizado y definitivamente deshumanizado. Por eso hay tantos movimientos en la actualidad que promueven el comercio justo, el mercado justo, libre de todas estas influencias despersonalizadas. Y hay una prohibición también aquí en este versículo. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Y nuevamente aquí tenemos un elemento histórico que hay que considerar. Históricamente se sabe que en Italia y en el Asia Menor, hoy Turquía,
a donde estaban las 7 iglesias a las cuales es escrito, de hecho, esta revelación. En esa zona, en el siglo I, había grandes terratenientes que se enriquecían con la exportación de estos dos productos, del producto del olivo, es decir, del aceite, y del producto de la vid, es decir, el vino, perdón. Había grandes terratenientes que se enriquecían tanto en Italia como en Asia Menor. Incluso alguno de los emperadores tuvo que tomar alguna medida restrictiva para que no siguieran creciendo los viñedos y empezaron a controlar también ese mercado de esa manera. Pero qué nos revela esto finalmente? Miren, hay un grito de denuncia social acá atrás de cada uno de estos escritos de Juan, que cuando no los entendemos se nos pierden únicamente en el futurismo y en las profecías de lo que habrá de venir. Este caballo nos está revelando la injusticia social, la brecha tremenda entre los poderosos ricos y los pobres desamparados. Por un lado, los granos básicos como son el trigo y la cebada, tremendamente caros, seguramente por una tremenda escasez, pero por otro lado, esa misma instrucción de no dañes ni el aceite ni el vino. Es decir, hay una brecha enorme, igual que la vemos en la actualidad, entre ricos y pobres. Y esto es lo que trae ese tercer sello, ese caballo negro. Y hermanos, hoy ese caballo negro sigue siendo montado y sigue siendo montado por jinetes representados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por grandes transnacionales en esta época de pandemia en la que estamos viviendo en medio del COVID-19, como escuchamos hablar de que hay ya toda una voracidad por el tremendo negocio que va a ser la producción de las vacunas en contra del SARS-CoV-2. Y vemos a las grandes transnacionales, empresas farmacéuticas, pero de la misma manera empresas de muchos otros giros, enriquecerse desmesuradamente. Las personas que están atrás de las redes sociales como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, como tantas otras que han surgido y que ahora manipulan incluso la opinión de la gente, son grandes empresas que se enriquecen desmesuradamente, siempre a expensas del hambre, a expensas de la pobreza, a expensas de la marginación de la mayor parte de la población mundial. Ese es el caballo negro del que habla el Apocalipsis. Y no es un caballo que vaya a ser soltado únicamente al final de los tiempos. Es un caballo que está galopando el día de hoy y que nuevamente, como iglesia de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, somos llamados a oponernos a ese sistema, a oponernos al comercio injusto, a oponernos a esas grandes transnacionales, a apoyar a los pequeños productores, a apoyar a los pequeños comerciantes, a ser justos en los tratos comerciales que nosotros mismos hacemos. De todo esto nos habla también el Apocalipsis. Y llegamos al cuarto sello, el caballo amarillo. Y dice la palabra, dice el texto en los versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía otra vez lo mismo. Ven, ese llamado al cuarto caballo. Versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Empecemos por el color nuevamente. En griego, chloros, con la X o la G al principio, que para nosotros suena como J. Chloros no es otra cosa más que cloro en nuestro español. Y sabemos que el cloro en sí, el elemento, a lo mejor el cloro que usamos todos en nuestras casas para limpiar como blanqueador, como desinfectante,
lo vemos más bien amarillento, pero el cloro en sí tiene un color más bien verdoso, es un amarillo verdoso. De ahí viene la palabra clorofila, por ejemplo, en las plantas, que es lo que le da ese color verde a las plantas. Ok, es, digamos, el color amarillo verdoso y está relacionado con el color del enfermo moribundo. Es muy común incluso que cuando nosotros vemos a alguien con un semblante amarillo o con un semblante pálido, sabemos que esa persona está enferma y hemos visto, quienes trabajamos en el área de la salud, es muy común que a veces el semblante de un paciente y el color de un paciente nos habla mucho de su estado de salud y a veces uno comienza a hacer el diagnóstico desde que ves la coloración de la piel del paciente. Y sin lugar a dudas, el color amarillo verdoso o verde amarillento, como lo quieran poner, nos habla del enfermo grave, del enfermo moribundo y aún del color del cadáver también. Es decir, es el color de la muerte, es el color relacionado con esto. Y interesante también cuando hacemos la comparación con los otros jinetes, que a este no se le dio nada. No hay un arco ni una corona, como en el caso del primer jinete, del caballo blanco. No hay una espada, como en el caso del segundo. No hay una balanza, como en el caso del tercero. Pero es el único de los cuatro del que se menciona el nombre del jinete. Dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte. E incluso nos dice quién le seguía el Hades. Ahorita vamos a definir un poquito más este significado. Muerte, Hades, el Hades finalmente no es más que el lugar de los muertos. Algunos lo han identificado con el infierno, el Seol para los hebreos, pero es el lugar de los muertos, la muerte y el cementerio, pudiéramos decir, la muerte y el sepulcro que le seguía. Esta muerte Hades, permítanme ponerlo como un solo término, representa todo un sistema organizado, toda una cultura de la muerte, un sistema antivida o un sistema que se opone a la vida, y ese es el significado de este caballo y de este jinete. Y nosotros tenemos muchos componentes modernos, y insisto, no es que se dé solamente en la modernidad, no es que se esté dando solamente en estos últimos siglos o en estas últimas décadas, ha estado siempre presente, pero tal vez segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, hemos podido ver cómo el sistema antivida, cómo la cultura de muerte de la que hablan incluso algunos autores no cristianos, como Erich Fromm, por ejemplo. Erich Fromm habla mucho de esa cultura de muerte de la modernidad. Se han desarrollado tendencias, sistemas, filosofías, formas de pensar, por ejemplo, como la eutanasia, la muerte o el suicidio, el autosuicidio por compasión, el aborto. Es increíble la manera en la que esta filosofía, esta forma de pensar, de quitarle la vida impunemente a un bebé no nacido, ahora se considera como un derecho. Terrible, increíble, pero es considerado como un derecho. Hay voces que se dicen voces progresistas que se levantan y dicen: mi cuerpo es mío, no es del Estado, no es de la iglesia, mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, sin darse cuenta que esa vida que está latiendo en el interior del vientre, de la matriz, del útero de una mujer, no es tu cuerpo, es otro cuerpo, es otra vida. Pero hay una cultura generalizada, atrás de la cual hay también grandes intereses económicos que promueve este tipo de sistema. Las uniones entre personas del mismo sexo. Alguien puede decir: ¿y qué tiene que ver eso con la vida o con la muerte? Tiene que ver mucho. Un matrimonio de dos hombres o de dos mujeres jamás podrán engendrar vida, jamás podrán hacerlo,
porque no está dentro del diseño de Dios. Podrán hacerlo de una manera artificial, a lo mejor recurriendo a la inseminación artificial, recurriendo a muchas técnicas que hay para producir vida in vitro, implantación de óvulos ajenos, incluso, pero jamás podrán provocar vida, la unión mal llamada matrimonio entre personas del mismo sexo, que es algo que también junto con la ideología de género ha cabalgado y ha crecido tremendamente. Los suicidios se han incrementado en esta época de pandemia. Hay un incremento tremendo de suicidios a nivel mundial. La violencia social que vemos manifestarse de diferentes maneras, el racismo que trae muerte, que trae odio, también es parte de esta cultura de muerte. El ecocidio en el cual estamos metidos también casi todos los seres humanos al destruir el medio ambiente. Y para rematar, en algunos lugares, como tristemente en nuestro país y extendiéndose por América Latina, hay una adoración a la mal llamada Santa Muerte, a un ídolo vacío, es un pedazo de piedra únicamente que no representa nada, pero que finalmente es adorada, es ese evento llamado muerte. Cosas increíbles estamos viendo en estos tiempos. Y todos ellos representan a ese cuarto caballo, a ese cuarto sello, que es el caballo amarillo, que nos acaba de describir estos versículos. Continuando con la descripción de ese mismo sello. Se le dio autoridad, aquí sí, es la palabra autoridad, sobre la cuarta parte de la tierra. Fíjense bien, no sobre la cuarta parte de los habitantes de la tierra, sino dice sobre la cuarta parte de la tierra. Pero si nosotros lo analizamos un poco, está hablando sobre toda la tierra, ya que 3/4 partes de la tierra son océanos y solamente una cuarta parte de la tierra es suelo habitable. Entonces, en realidad aquí no habla de que va a matar o va a quitarle la vida a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Dice que se le dio potestad, que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, y tenemos que entenderlo como algo que ocurre en la tierra completa. Se le dan o se mencionan 4 instrumentos para matar. La espada, de alguna manera, el cuarto sello, el caballo amarillo, viene a resumir por lo menos a los otros 2 caballos. Se le ha dado como instrumento para matar la espada, es decir, la guerra, que es lo que representa el segundo caballo, el hambre, que es el mismo, el tercer caballo, la mortandad, que es la peste o la enfermedad que trae este mismo cuarto caballo, y se agrega otro elemento más, las fieras de la tierra. Si ustedes comparan este texto o estos 4 elementos con Ezequiel 5:17, ahí los van a encontrar también como parte de la profecía que está diciendo Ezequiel, y se menciona la mortandad igual por espada, por hambre, por peste y por fieras de la tierra. Este elemento fieras de la tierra, que no es tampoco sencillo de interpretar, se puede entender como el resultado del hambre y de la destrucción de los ecosistemas de muchos animales salvajes o llamados fieras, que ahora tienen que abandonar su hábitat natural y muchas veces incluso atacar al hombre. No tiene mucho que aquí en México, en la ciudad de Monterrey, se ha dado el fenómeno de osos negros, que ahora de repente los encuentran deambulando en las calles, en áreas habitadas. No han atacado a nadie hasta ahora, pero los expertos dicen que existe el peligro inminente, latente. Mis hermanos en Monterrey, si se topan por ahí en algún lugar con un oso negro, no es nada tierno, no se pongan a querer jugar con él. Pueden fácilmente atacar y matar a una persona, pero este es un pequeñísimo ejemplo, muy local, muy de nosotros aquí en México tal vez, pero que seguramente está ocurriendo en otras partes del planeta y que nos va explicando este elemento
de que también uno de los instrumentos que le son dados a este jinete del cuarto sello del caballo amarillo son las fieras de la tierra, probablemente que comenzarán a atacar por hambre, porque no tendrán tampoco alimento debido a la destrucción de su ecosistema. Hermanos, ya para ir concluyendo, al final del libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 20:14, se dice que la muerte y el Hades, estos dos, permítanme ponerlo así, dos jinetes de este cuarto caballo, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, fueron destruidos, dice ahí, y esta es la muerte segunda. Nuestro enemigo, la muerte, ha sido ya vencido por el Cordero que fue inmolado, por el Cordero de Dios, por el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y venció al tercer día a la muerte al levantarse de la tumba, al resucitar. Ese Cordero que es digno de abrir los sellos, es digno de abrir los sellos porque ha vencido y entre otras cosas ha vencido sobre la muerte. Nosotros podemos decir, como lo hace Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, al final casi del capítulo, en el versículo 55 y 57, dice ahí la escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el aguijón del pecado es la ley. Y agrega ahí el apóstol Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese caballo amarillo con el jinete, que es la muerte, y quien lo sigue, que es el Hades, no debe de provocar en nosotros ni temor, ni espanto, ni zozobra, porque ha sido vencido ya en la cruz del Calvario por tu Señor, por mi Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora somos pregoneros de la vida y nosotros ahora somos embajadores de la reconciliación en el nombre de Dios y a través de Jesucristo. Y nosotros ahora somos, y perdónenme la expresión si suena algo a favor de cualquier grupo, no pretendo hacerlo, pero somos pro vida en el sentido de que nosotros estamos por la vida, por la cultura de vida y no por la cultura de muerte. El segundo, el tercero y el cuarto caballo, esos tres jinetes no comenzarán a cabalgar solamente en los últimos días. Han estado cabalgando a través de los últimos tiempos que comenzaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo y sin lugar a dudas se van a incrementar. En eso estamos totalmente de acuerdo con nuestros hermanos pentecostales. En los últimos tiempos, en los tiempos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esto de lo que hemos estado hablando, las guerras, el hambre, la escasez, la carestía, las pestes, la enfermedad, se van a incrementar y ya lo estamos viviendo de alguna manera. Sin embargo, nosotros, al igual que Juan de Patmos, cuando escribía este libro, debemos de ser pregoneros de esperanza y debemos de hablar de la esperanza. En conclusión, hermanos, hemos visto hoy los versículos 1 al 8 de Apocalipsis 6. Hemos visto cómo el Cordero que fue inmolado y que por eso es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, ha comenzado a abrir cada uno de ellos y en el primero de ellos, al abrir el primer sello, vemos que sale primero el caballo blanco con ese jinete que trae un arco y trae una corona que representa la victoria y que para nosotros representa el evangelio que antes de los otros jinetes comienza a ser extendido por todo el mundo. Y después vemos a 3 caballos que están íntimamente relacionados uno con el otro. Un caballo bermejo o rojo que representa la guerra, un caballo negro que representa la escasez, la carestía, el comercio voraz, y después un caballo amarillo verdoso que es montado, ahí sí tenemos el nombre del jinete llamado muerte, y seguido por el Hades,
y que va a matar con espada, que va a matar con hambre, que va a matar con pestes y que va a matar con las fieras de la tierra incluso. Estos tres últimos son muy diferentes al primero. Una nota final exegética para entender esto. A ver, los 7 sellos van a dar lugar a que se abran las 7 trompetas. Y vamos a ver cómo la última trompeta, la séptima trompeta, tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Y entonces algunos autores como John Stam dicen, bueno, el primer elemento que es el primer sello y el último elemento que es la séptima trompeta, están como envolviendo al resto de la historia. La proclamación del Evangelio de Jesucristo, por un lado, el establecimiento pleno del reino de Dios cuando Él venga, están envolviendo al resto de la historia. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor nos ayude a ser pregoneros de esperanza, a ser pregoneros de paz en este mundo, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, que seamos embajadores de Cristo, embajadores de Dios, que hablemos de reconciliación a través de Jesucristo a un mundo que está falleciendo, a un mundo que sigue desfalleciendo, pero que lo hagamos en ánimo de victoria, que lo hagamos en ánimo de optimismo, que lo hagamos en ánimo no de derrota, no de miedo, no de zozobra, sino de la seguridad que nos da el saber que el Cordero que fue inmolado ya venció y que nosotros en Él, tú y yo, somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga, hermano.